la base de evaluación o la base de medición y habíamos enfatizado el hecho de que en la línea del tiempo, hay dos momentos en los cuales hay que considerar la medición. Uno es en la fecha de reconocimiento inicial, o sea, cuando al inicio se registra, eso significa, donde la medición en general es al costo. Digo, en general, no siempre es así, hay algunas excepciones, pero en general es al costo. Y otro es el momento a la fecha de preparación de estados financieros, o sea, después del reconocimiento inicial. Bajo esas condiciones, lo que hay que hacer es considerar el costo comparado con el mercado y tomar el más bajo. Si es que entre el costo y mercado, el de mercado es más bajo, entonces lo que tenemos es que registrar un deterioro. ¿Ok? Entonces, a la fecha de cierre, lo más probable es que tengan que buscar el valor razonable o valor de mercado. ¿Ok? Enfatizando entonces una cierta situación, como es el caso de considerar al reconocimiento inicial excepcionalmente algún valor razonable, como por ejemplo en el caso de activos biológicos. Si consideramos los activos biológicos, estamos pensando en que son activos que no se estructuraron bajo un costo en forma secuencial, sino son activos que se desarrollaron con base en la naturaleza de la biología, plantas, animales, por ejemplo. Lo más importante en esto es considerar que si al inicio, donde normalmente para el resto de los activos se registra el costo, y si es que tenemos un registro a valor razonable, el marco de conceptos establece que ese valor razonable será un costo atribuido a la fecha inicial. Es como si fuese costo, mas no es el costo, es el valor de mercado. Ese valor de mercado es tomado como costo atribuido, o sea, como si fuese costo, una simulación de costo al inicio. A eso se conoce como costo atribuido. Es un costo atribuido. ¿Ok? Normalmente, entonces, una medición al costo incluirá, quiero decir, al momento de la medición inicial, de reconocimiento inicial, ¿sí?, el importe de la adquisición más todos los costos relacionados con la adquisición.
En cambio, cuando se toma un valor razonable, es simplemente el valor de mercado, que en el caso de los activos biológicos, como costo atribuido, será el valor en el punto de cosecha. ¿Ok? Es el clásico, o digamos, caso de tener ganado o el tener plantaciones y recoger fruta. ¿Cuál es el costo de la fruta? En realidad, el costo de la fruta no es posible determinarlo, porque si uno quiere considerar una fruta, hay que ver la evolución en el tiempo de lo que sería, un ratito voy a buscar un color adecuado para hacer esto, de lo que sería inicialmente un plantín, de lo que sería luego una planta, y lo que después sería un árbol, lo que después sería en el tiempo un árbol de, por ejemplo, de naranja. Ese es un activo biológico. Entonces, este árbol de naranja, cuando ya sea suficientemente maduro en su crecimiento, ya sea maduro, este árbol cuando crezca, termine de crecer, serán 2, 3, 4 años en el caso de la naranja, que es diferente obviamente al tipo de árbol como que tengamos el del plátano, que es más rápido, solo es en meses. Entonces, este árbol al final del tiempo, lo que va a tener va a producir, son frutos, obviamente naranjas, naranjas, naranjas. Va a producir cierto tipo de fruto, naranjas, muchas naranjas. Entonces, en un determinado momento hay que cosechar esas naranjas. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿en qué plaza están? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad o en qué provincia? Digamos que estamos en Caranavi. Y en Caranavi lo que hacemos es cosechar la naranja y la bajamos. Ahora la pregunta es, ya tenemos inventario de naranjas. ¿Cuál es el costo de la naranja? Es la pregunta. ¿Cuál es el costo de la naranja? ¿Cuál es el costo de la naranja? Ya tenemos naranja. Y en ese caso estamos hablando del costo de la naranja es en el punto de cosecha. ¿Ok? En este caso, a eso le llamamos punto de cosecha, que es igual al valor de mercado en ejemplo Caranavi. ¿De acuerdo?
¿Cuánto costará pues, el camión de naranjas en cada nave? Entonces, así podemos saber el valor de toda la naranja cosechada. ¿Se entiende? Entonces, a eso se llama valor razonable. Sin embargo, ese valor que se le ponga se transforma en costo atribuido. Sabemos que es el valor de mercado, pero es el costo atribuido. ¿Ok? Entonces, en el momento de medición inicial, normalmente todo se mide al costo o normalmente se mide al costo y excepcionalmente en algunos casos, como en el caso de activos biológicos, a valor razonable, que después se transforma en costo atribuido. Ese reconocimiento inicial podría ser diferente a lo que es el valor a la fecha de preparar los estados financieros, porque al momento de preparar los estados financieros hay que comparar el valor de costo o costo atribuido con el nuevo valor de mercado, ¿no? Y actualizar entre costo y mercado el más bajo. ¿Ok? Preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, vamos adelante. En los criterios de evaluación o medición del marco de conceptos antiguo, establecían costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor presente. Hola, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Hoy en día, hoy en día, Estoy, pues, hoy en día, salgo. lo que establece la norma, perdón, el marco de conceptos son dos bases de evaluación. Una base de evaluación es el de costo histórico y la otra base de evaluación es valor corriente. Son dos bases de evaluación. Eso está establecido y explicado fundamentalmente en los fundamentos de conclusiones, párrafos 6.12, en los fundamentos de conclusiones, párrafos 6.19 al 22, y en fundamentos de conclusiones, párrafos 6.23 al 6.29, como tal. ¿Ok? Entonces tenemos dos bases principalmente, dos pilares de medición: costo histórico y valor corriente. De lo que significa esto, que es el valor corriente, entonces, del concepto de valor corriente participa también el valor de mercado en sí, que es el valor razonable, el costo corriente o valor de reposición, el valor de uso, que incluye concepto de valor recuperable, y para el caso de los pasivos, el valor de cumplimiento para los pasivos, ¿ok? Basado en el flujo de efectivo. Repito, repasemos un poquito. En las mediciones tenemos ahora en el nuevo marco de conceptos, que no es muy diferente al antiguo, pero está más ordenado.
el costo histórico y valor corriente como pilares fundamentales. Y del valor corriente, participan los conceptos de valor razonable, propiamente valor de mercado, el valor de uso, el valor, el costo corriente, que es el valor de reposición. Para el caso de los pasivos, el valor de cumplimiento basado en el flujo de efectivo esperado y hacia valor presente. Bien, vamos a profundizar esto, si no tienen alguna consulta en especial. Y están silenciosos, ¿qué pasó? Debe ser el frío. Bueno, sigamos. Vamos a desarrollar entonces estos conceptos de la siguiente manera. ¿Qué sería el costo histórico entonces ahora? Tomando las definiciones. Primero es el precio de la transacción. El precio de la transacción u otro evento que lo originó. ¿Sí? No refleja cambio de valor. Eso es muy, muy, muy importante. No refleja cambio de valor. No refleja cambio de valor. Esto lo hemos visto cuando estábamos viendo ajuste por inflación, ese concepto de no refleja cambio de valor. A ver, voy a insertar esto y voy a recordarles lo que antes habíamos visto. Cuando estábamos viendo el ajuste por inflación, digo, habíamos considerado lo siguiente. Cuando hay épocas inflacionarias, entonces, en un primer momento, lo que se toma, si se acuerdan ustedes, hoy es el valor de costo, puede ser igual, dijimos, solo para recordarles a bolivianos. Bien. Esto coincide en ese instante coincide con el valor de mercado. ¿Se acuerdan? Así es. O sea, tanto el valor de costo como el valor de mercado en el momento inicial coinciden al momento inicial. ¿Ok? Solo para recordarles cómo hemos aprendido esto. Pero, pasa un tiempo y la pregunta es, si se acuerdan, si hubo una inflación, les decía, una inflación del 10%, una inflación del 10%, el valor de costo es 110
pero sigue siendo el valor de costo histórico. Solo es un problema de la unidad de medida. ¿Ok? Solo es un problema de la unidad de medida. Sigue siendo el mismo costo. Ok. La pregunta es, ¿y el valor de mercado cuánto es hoy? Esto es al momento de preparar los estados financieros. El valor de costo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo único que ha habido es una expresión de la unidad monetaria. Bien. En cambio, el valor en el mercado puede ser que hubiera cambiado y ya no sé pues cuánto es. No puedo saberlo. Obviamente tendría que averiguar en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos insertar y decir, ¿y cuál es el valor de mercado? ¿No? Hay que, y en ese caso hay que actualizar el valor. ¿De acuerdo? Hay que actualizar el valor o actualizar, mejor ahí mismo pondré el cambio de valor. En cambio, aquí arriba, en el caso del costo, ok, no hay cambio de valor, solo la expresión de la unidad de medida. Eso necesito que lo entiendan porque está introducido en el nuevo concepto de costo o aclaración en el nuevo concepto de costo. Por eso dice, el costo histórico es el precio de transacción u otro evento que lo originó. Vamos a todavía profundizar un poco más después. Pero aclara algo que es muy importante. No hay cambio de valor. Esa es la condición. No hay cambio de valor. ¿Ok? Ahora, el valor corriente, si refleja la información actualizada, obviamente incluye el valor razonable, el valor de uso del activo, el valor de cumplimiento de los pasivos. El concepto de valor razonable, como lo habíamos visto aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, el concepto de valor razonable no es otro que aquel que es el precio que podía uno recibir por vender un activo o transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado en la fecha de adquisición. O sea, en la participación de un mercado. En un mercado, no recuerdo dónde lo tengo. A ver, vamos a ver. En un mercado, voy a buscar otro. Este es el marco de conceptos
2018. El marco de conceptos antiguos tenía eso. Marco de conceptos que se los voy a mostrar. El marco de conceptos 2010 que debe estar aquí. Tenía más o menos esa condición que la voy a buscar. ¿Qué significa participantes en el mercado? Esa es la idea. No está. No lo tengo aquí. En todo caso, voy a buscárselos aquí. Y si no, voy a tener que dibujar. Tampoco está. O en un concepto de valor razonable también. Valor razonable. Bien, no lo encuentro. Bien, mejor se los dibujo. Entonces, cuando es que hay un mercado, en un mercado hay una persona que quiere comprar y hay una persona que quiere vender. ¿Ok? Uno es... Por eso no quería dibujar, pero bueno, no importa. Una persona que quiere comprar, comprador, y otra persona que es el vendedor. Bien. Pero para que realmente hay una participación de esto que es mercado, para que realmente se considere que es mercado, en este mercado tiene que haber una libre actuación, para que realmente estemos hablando de un mercado, donde hay una persona que quiere comprar, hay una persona que quiere vender y que de pensamiento ambos son libres, son independientes y por otro lado están debidamente informados, ¿no? Y donde se logra un valor razonable. ¿Ok? Entonces aquí
es muy importante considerar que hay los siguientes elementos. Primero hay un comprador. Segundo hay un vendedor, que son totalmente independientes, están debidamente informados y donde entre ambos logran un valor razonable. Entonces, la definición de valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o se pagará por transferir un pasivo en una transacción ordenada con participantes en el mercado. Para que sea ordenada la transacción, tienen que ser independientes. Eso es muy importante, ¿no? En la fecha de medición. Bien. Entonces, básicamente, el valor razonable es casi el concepto de valor de mercado. Ya después vamos a entender con mayor profundidad lo que es un valor razonable, porque existe una NIF, que es la NIF 13, que detalle con precisión todas las metodologías de definir un valor de mercado, que es algo más complejo que lo que estamos viendo. El valor de uso está en el párrafo 6.17, establece que es el valor presente de flujos de efectivo. Valor presente de los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos. ¿Ok? En esas condiciones, entonces lo que se establece es definir lo que se conoce como valor presente. Una consulta, esto ya habíamos visto antes y hemos hecho ejercicio de esto, ¿o no? Bueno, están calladitos, ¿qué ha pasado? Les he cortado ¿los he silenciado? No, están ahí. Buen ¿Qué ha día, pasado? licenciado. Sí, hemos avanzado, pero solo teoría. Ahorita nos está especificando más con ejemplos y estamos entendiendo mejor. Bien, entonces, considerar el valor presente, considerar el valor presente es tomar hacia el futuro los flujos de efectivo, ¿ok? Los flujos de efectivo que se logrará, por decir ejemplo. Ejemplo, voy a tomar diferentes años, 2 añitos para hacer el primer ejemplo fácil. ¿Ok? Entonces, este es el año 1. Este es el año 2. Año 1 y año 2. En el año 1, pudiera ser que el flujo de efectivo fue del año. Ok, el flujo de efectivo del año es, digamos, como ejemplo voy a poner
Maquinaria. Ejemplo, la valuación de la maquinaria. ¿Dónde? ¿Dónde? La producción sí, logró una cantidad de productos que se vendieron la cantidad de productos que se vendieron en neto el primer año bolivianos, digo 5.000 o voy a poner así 500.000 y el segundo año bolivianos 700.000 y voy a poner un tercer año y el tercer año bolivianos 450.000. ¿Ok? Considerando que la vida útil de la maquinaria es de 3 años. Bien. Entonces, estamos simplemente haciendo un ejemplo. La maquinaria tiene una vida útil de 3 años. En el primer año, lo que hace es el flujo de efectivo del año por ventas. Voy a ponerle 3 años, ¿no? Para que tengamos un buen reflejo de esto. Bien, dijimos va a ser año 3. Flujo efectivo del año por ventas, bolivianos. ¿Cuánto es el neto? 500.000. Bolivianos, 700.000. Sí. Costos y gastos. Sí, bolivianos, 200.000. Neto. Entonces es 500.000. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces